Vencedor, más que vencedor. Vencedor en Jesús. Buenos días, amados televidentes. Quiero agradecerles que nos hayan permitido entrar a sus hogares. Hoy estamos de nuevo conociendo más la palabra de Dios, las leyes de Dios. No es religión, la Biblia no es religión. Mucha gente ya está empezando a criticar el programa y sabemos que siempre ha sido criticado la palabra de Dios. Jesucristo siempre ha sido perseguido, ¿verdad? Ya vimos en el programa pasado que inclusive Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Eso lo podemos ver, ¿sí, amado televidente? En Mateo, vámonos a Mateo capítulo 2 y vamos a ver precisamente ahí en Mateo capítulo 2 para que veas cómo siempre han tratado de matar a Jesucristo. Fíjate bien lo que dice en Mateo 2, versículo 16, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué significa? Que siempre han tratado de matar a Jesucristo. No lo lograron, porque José y María fueron avisados por el ángel para que se fueran a Egipto y partieran de Belén, porque fíjate, en el versículo 13 dice: después de que partieron ellos, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Por eso hay muchos Herodes, hay muchos espíritus de Herodes, hay mucha gente que se comporta como Herodes y trata de matarte a ti y a mí, el no seguir apasionados y siguiendo a Jesucristo. Hay muchos espíritus de Herodes. Inclusive a veces en tu casa, te pueden decir: no, eres un fanático, ya eres un fanático. Tú nomás hablas de Jesús. ¿Por qué no hablamos de otros santos? ¿Por qué no empezamos a venerar a otras personas? Siendo que la ley de Dios dice que el único que se debe de venerar, se debe de honrar, se debe alabar es a Jesucristo. Pero precisamente siempre hemos estado acompañados de engaños. Siempre nos vamos a estar dejando que nos engañen, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy clara. Y yo te quiero invitar, amado televidente, ¿sí?, a que te vayas a Éxodo 15. Nos vamos a ir a Éxodo 15 y rápidamente quiero leerte el versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor, de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. ¿Qué significa? Que tienes que escuchar los estatutos, los mandamientos que están en la Biblia para que los obedezcas y los hagas al pie de la letra. Entonces ninguna enfermedad en el 2013 va a estar en tu vida. El problema es que a veces no leemos la Biblia y empezamos a obedecer doctrinas y costumbres de hombres y de religiones y no la ley de Dios, porque la ley de Dios no es religión. La ley de Dios son estatutos y mandamientos para que tengas una relación correcta con Dios y todo te salga bien y las enfermedades no toquen tu casa este año. Quizás tú dices: el año pasado me gasté mucho dinero en doctores, en medicinas, en consultas, ¿sí?
¿Y este año cómo me va a ir? Pues yo te voy a decir una cosa, si hoy te atreves a tomar una decisión y decir, yo me voy a poner a estudiar la Biblia, no me importa que en mi casa me digan que estoy loca o estoy loco, no me importa que me deje de hablar mi madre, mi abuela, no importa, yo voy a leer los mandamientos de Dios y los voy a obedecer al pie de la letra, porque Dios me garantiza que me va a sanar. Me va a sanar. Quizás tú en este momento traes una depresión, quizás en este momento estás esclavizado a las drogas, quizás ya tienes cáncer, quizás tienes una infección bronquial que lleva semanas y no ha podido salir de tus pulmones, de tus bronquios. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que ni la medicina va a poder sanar. El único, el sanador, se llama Jesucristo, pero Él te pone condiciones. Es un pacto que obedezcas al pie de la letra. Volvemos a poner Éxodo 15, versículo 26. Si hicieras lo recto, si escuchas su voz, si escuchas sus mandamientos y los pones al pie de la letra. Por eso yo te invito a que no te engañes. Por ejemplo, me voy a otro libro, a otro capítulo en Éxodo. Vamos en el mismo libro, Éxodo 23, y quiero que leas 23, versículo 24. Pon atención. En la pantalla sale y tú lo puedes apuntar para que lo cheques en tu Biblia. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Lo que dice Dios es que no nos podemos hacer estatuas, no nos podemos hacer imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. No te inclinarás, no las venerarás, no las vas a servir, no las vas a honrar. Pero ¿qué pasa? Que tus padres, tus abuelos y bisabuelos no sabían. No habían leído la ley de Dios, pero tú la has leído, tú la conoces. Por eso es importante, donde dice en el versículo 25, dice, mas a Jehová nuestro Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Así lo ha dicho Dios. Sirve únicamente a Jesucristo. Únicamente, ya deja de estar sirviendo a otros dioses, ya deja de estar consultando el tarot, las estrellas, los astros, lectura de cartas, ya no lo hagas. Tú dices, es que yo quiero saber cómo va a ser mi futuro y quiero ir con los adivinos. No lo hagas, eso aborrece Dios. Pero si tú quieres seguir con las tradiciones y quieres seguir con las costumbres, Dios te dio libertad. Dios te dio libertad para que decidieras, pero yo te quiero animar a que tomes la mejor decisión de seguir el bien, sigue la verdad, porque esa es la recomendación que nos da Dios, sigue el bien. Ahora me voy para seguir hablando del libro de Éxodo, capítulo 32. Pon mucha atención porque vamos a estar unos minutos en este capítulo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es decir, habían pasado algunos días que los había dejado Moisés para subir al monte de Sinaí y escuchar las instrucciones de Dios, los mandamientos y los estatutos, y la gente que fue liberada de Egipto, de los problemas del mundo, de la esclavitud, se empezó a desesperar y empezó a decirle a su líder espiritual que habían dejado, haznos dioses. A veces tú te estás desesperando, quizás tú ya estás desesperado diciendo, yo ya no creo en Jesucristo, no estoy recibiendo el milagro, no estoy recibiendo la sanidad, me voy a otros dioses. Ten mucho cuidado, porque fíjate lo que pasa. En el versículo 2, Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril, un cincel.
e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué estamos viendo aquí? Primero, Dios sacó de Egipto, de los problemas, al pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino también les dio gran riqueza. Es decir, te bendice Dios, te bendice a ti y a mí, te bendice con sacarte de la depresión, sacarte de los vicios, y aparte te entrega riqueza. Y ahora resulta que esa riqueza la usas para seguir a otros dioses, para crear tus dioses, crear tus becerros, porque dice muy claro que se hicieron un becerro de fundición. Y hay gente que se hace una estatua y empieza a darle gracias y empieza a decir: este becerro es el Dios que me dio la libertad, este Dios que me bendice, es el Dios que me protege. Y lo empiezas a poner en tu casa, lo empiezas a poner en tu negocio. Yo no sé cuál sea tu becerro, pero ten mucho cuidado. Yo también empecé a ir a otros dioses, a otros becerros, y usando la riqueza de Dios. A veces Dios te está bendiciendo. ¿Y qué pasa? Empiezas a comprar medallitas, empiezas a comprar cosas, empiezas a comprar esculturas y te empiezas a hacer un Dios. A veces tú empiezas a crear un Dios que es tu trabajo, o empiezas a hacer un Dios que es tu inteligencia. Ten mucho cuidado. ¿Quién es tu Dios? Porque el único Dios está en el cielo. Es Jesucristo el que debemos de seguir. Pero a veces pasa que con esa bendición que nos da, empezamos a hacernos dioses, becerros, con la riqueza que nos da. Empiezas, inclusive hay gente que ve su carro como un dios. Dicen: yo sin mi carro no haría nada, yo sin mi computadora no haría nada. Y empiezas a hacerte becerros. Inclusive hay gente que hace becerros a hombres y mujeres. Empieza a decir, por ejemplo, si no fuera por Oscar, me empiezan a hacer a mí un becerro. O si no fuera por tal predicador. O si no fuera por Miguel, o por Samuel, o por Smith, o por no sé quién. Empiezan a poner obispos, empiezan a poner sacerdotes, empiezan a venerar a mucha gente. Precisamente aquí vemos, ¿sí?, que se va a venerar en este año, en el 2013, se van a abrir, sí, muchos lugarcitos aquí en el Cerro de las Noas para venir a venerar a los 23 santos más venerados. Y aquí están los becerros también. Y aquí va a estar para el Papa. Y entonces estamos viendo, sí, que están confundiendo a la gente, y la gente tiene fe. Y si uno le dice: si tú vienes a venerar aquí a ciertos becerros, a ciertos santos, y los vienes a venerar y les traes ofrendas y les traes limosnas y les traes riqueza y les traes velas y les traes flores, vas a estar bien con Dios. Y yo te quiero decir que es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto, pero por no conocer la ley de Dios, venimos y veneramos a mucha gente y le damos culto a criaturas, pero va en contra de Dios. No importa tu religión, no importa cuál es tu creencia, tú tienes una Biblia, y en la Biblia dice: no le des culto a nada, no veneres a nadie. Pero ¿qué pasa? Nos están empezando a engañar más y nos empiezan a poner becerros de oro. Por eso aquí dice: se hicieron becerros de oro con las mismas riquezas. Y estamos viendo aquí también que empieza a crearse becerros de oro. No permitamos, por lo menos en tu familia, que te inclines y veneres a otra persona que no sea Jesucristo. Yo sé que aquí en este cerro, por ignorancia, están empezando, inclusive apoyados por el gobierno de Coahuila, están apoyando la construcción. Hay empresarios que con muy buenas intenciones están apoyando este tipo de capillas. Pero esto para la palabra de Dios es abominación, es totalmente abominación. ¿Qué tan fácil nos olvidamos de quién nos está dando la libertad y la protección? Por eso yo te quiero invitar a que sigas entendiendo
que no solamente el pueblo de Israel, sino el pueblo de la laguna está en contra a veces de la palabra de Dios. Nos vamos a ir a Romanos, vámonos al capítulo 1 de Romanos y vamos a ver precisamente qué es lo que pasa, cuando estamos desobedeciendo a Dios. Vámonos al capítulo 1 y en la pantalla aparece el versículo 7. Fíjate bien lo que dice en el versículo 7. Esta carta de los romanos se lo mandó a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta que aparece en la Biblia, aparece en tu Biblia, apúntalo. Fue mandado desde hace 2000 años a la gente de Roma. A la gente de Roma que estaba precisamente haciendo lo siguiente. Vámonos al versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice que porque un pueblo allá en Roma está dándole culto a criaturas y no a la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? En la pantalla vuelve a aparecer Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces aquí dice que le debemos de dar culto únicamente a Jesucristo. ¿Pero qué está pasando? Le estamos dando culto a criaturas y no únicamente al Creador. ¿Qué pasa? Que Dios nos abandona. Fíjate lo que dice en el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. ¿Qué estamos viendo? Homosexualidad y lesbianismo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Pero por qué? En el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque ese pueblo, esa ciudad o esa familia le está dando culto a criaturas, a objetos y no a Jesucristo. No a Jesucristo. Y dice en el 29, pon atención, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Cuando hay una ciudad que sigue creciendo en venerar a criaturas, a santos, a objetos, Dios nos entrega a una mente reprobada y empieza a crecer la envidia, la perversidad y los homicidios, engaños y malignidades, la corrupción. Este año, si seguimos creciendo aquí en La Laguna, aquí en Torreón, en venerar a criaturas, va a subir más los homicidios. Por eso yo quiero avisarte que para Dios no es correcto, para la ley de Dios no es correcto lo que está pasando aquí. 23 capillas y una grande para el Papa, para darle culto. Si tú no estás de acuerdo, pues hazlo saber al mismo gobierno, porque el mismo gobierno de Coahuila y aquí de Torreón apoya estas obras. Pero lo único que está promoviendo es la homosexualidad, el lesbianismo, las contiendas y los homicidios. Si tú no estás de acuerdo ya con tanto crimen que hay aquí en Torreón, en La Laguna, pues hazle saber a tus autoridades. Cada vez que te pares enfrente de ella, dile, usted sabe que en Romanos capítulo 1, ¿sí?, en el versículo 29 dice que los homicidios están aumentando porque en el versículo 25 dice que le estamos dando culto a criaturas y en este lugar hay mucho culto en esta ciudad a las criaturas en vez de nomás a Jesucristo. No te calles, habla, atrévete.
o al menos de que estés de acuerdo con tanto crimen que hay en la laguna. Pero si seguimos cada familia, cada ciudad, cada pueblo, dándole culto a criaturas, a santos, a Santa María, a San Judas, a todos los santos que aquí van a estar dándole culto, yo te quiero decir claramente que Dios dice, los voy a entregar, así lo dice en el 28, va a aparecer en la pantalla, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como el gobierno, como la ciudad se está cañando, como todas esas organizaciones, sean club rotarios, sean club de beneficencia, sean todas esas organizaciones no gubernamentales que están ayudando, y qué bueno que están ayudando a los pobres, qué bueno que están ayudando a los paralíticos, qué bueno que están ayudando a las viudas, tenemos que ayudarla, pero también tenemos que tomar en cuenta la ley de Dios. Dice, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Son dignos de muerte. Así lo dice en el 32. Por eso, para mí es muy importante que tú sepas la palabra de Dios, que no estés todavía engañado, porque una persona engañada, una persona ignorante es fácilmente manipulada, fácilmente. Si tú no conoces las leyes de Dios, fácilmente te van a manipular, te van a manipular, te van a mover, te van a engañar. Por eso es muy importante que conozcas la palabra de Dios, para que esta ciudad, esta región lagunera, este año, en vez de que crezca el crimen, ya empezó enero. ¿Y qué noticias nos han dado de este año? El crimen ha aumentado más del 100%. Y han venido muchas autoridades, ha venido el ejército, han venido policías federales, ha venido lo doble de agentes. Pero tú puedes traer lo doble, pero si espiritualmente no estamos bien con Dios, Dios se retira, Jesucristo se retira de esta región y se retira con todos sus ángeles celestiales. ¿Y qué significa? Que toda la atmósfera de la laguna empieza a estar atestado de demonios de crimen, de homosexualidad, de vicios, de drogadicción, de prostitución, de enfermedades. Y los culpables somos nosotros, porque tú y yo vivimos en la laguna, vivimos en Torreón, vivimos en Gómez, en Lerdo, en San Pedro, en Matamoros. Pero ¿por qué te estás callando? Si tú ya conoces la palabra de Dios, o hoy empiezas a conocer la palabra de Dios, ya no permitas que las autoridades autoricen y apoyen este tipo de culto, porque lo único que está pasando es que aumente el crimen. Ahora, yo en mi familia hemos decidido obedecer la ley de Dios y tenemos una cobertura. Tenemos una cobertura contra la enfermedad, contra la pobreza, contra el crimen, contra el homicidio. Pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo en tu familia? Empieza a estudiar. Yo por eso te invito, amado televidente, y me despido precisamente poniendo un versículo que dice, hay una sola persona que debe ser venerada, se llama Jesucristo. De ahí nadie más, porque Juan 14:6 dice, Jesucristo claramente estableció que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Él es el camino. A Él venera, a Él dale culto, a Él búscalo. Y no lo busques en imágenes, no busques una foto de Jesucristo. Yo lo que busco en este programa es que en la laguna crezca la paz. Y la única paz que puede establecerse en la laguna para que el crimen, la violencia y todos los vicios y las enfermedades se empiezan a retirar es la paz que da Jesucristo. Porque Él lo dijo muy claro, la paz les dejo, mi paz les doy. Y no como se las da el mundo, para que su corazón no tenga miedo. Tú quieres la paz que Él da, para que tu corazón no tenga miedo, busca a Jesucristo. Él es el único que va a establecer en tu casa, en tu cuerpo, en tu espíritu,
la paz que sobrepasa todo entendimiento para que pases un mejor año 2013. Y no le cambie de canal porque vamos a cambiar de locación y nos despedimos para cambiarnos con esta tremenda tecnología. Estamos con ustedes en Éxodo 32 y ahora vamos a leer el versículo 5 donde Aarón dice claro, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hay veces que los líderes espirituales creen que Jehová, que Jesucristo, que Dios Padre Celestial va a aceptar esa abominación de andarle dando culto a becerros o a estatuas o a imágenes. La gente a veces cree que podemos engañar a Dios y Aarón como líder espiritual estaba diciendo, mañana le vamos a hacer fiesta al Señor. Y yo te quiero decir que no lo podemos engañar. Si Él ya estableció que no le demos culto a las imágenes ni a las criaturas, si tú lo estás haciendo, eres abominación para Dios. Pero ahora vamos a encontrar, que yo quiero invitarte, que baja, ¿verdad? En el 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué significa? Que ya se encontraba el pueblo dándole culto a las criaturas y como es normal, andaban en borracheras, dice que se pusieron a beber, se pusieron a celebrar, inclusive dice que se pusieron a danzar ciertos bailes eróticos y desnudos, ¿sí? Porque hay veces que hasta en las mismas iglesias promueven que no hay problema que te tomes una copita o 2 copitas o 3 copitas. A Dios no le gustan las borracheras, no le gusta el pecado y no le gusta la idolatría y el culto precisamente a las imágenes. Y podemos ver aquí claramente en el versículo 21 que dice Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Darle culto a imágenes no solamente es pecado, es gran pecado. Estamos pecando, estamos desobedeciendo a Dios, al creador del cielo y la tierra, de lo invisible y lo visible, al Dios creador. Él estableció bien claro sus leyes, Él ha establecido y ha dejado escrito precisamente en la Biblia cuáles son sus mandamientos. Vemos en el versículo 26, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Es decir, todos estaban en pecado, pero todavía Jehová dice, ¿quién se arrepiente? Por eso es muy importante que entiendas que tenemos un Dios de amor, que si estás en pecado, todavía te da la oportunidad que te arrepientas y dejes de pecar. Por eso yo te invito, antes de terminar este programa, que le pidas perdón a Jesucristo, que vayas al Padre a través de Jesucristo. Así lo dice 1 Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ve y habla con Jesucristo y pide perdón por todo lo que has hecho, dándole culto a becerros, dándole culto a otras personas. Pídele perdón porque Él es fiel para perdonar. Lo único que necesitas es confesarlo. Por eso te invito a que lo hagas y te invito a que recibas en este momento a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Solamente tienes que repetir estas palabras. Jesucristo, te recibo como mi único Señor y creo con todo mi corazón que Dios te resucitó de entre los muertos. Si has dicho esto, en Romanos 10:9 aparece ahí, has recibido la salvación. Y busca y pon tus ojos en el autor de la fe, que es Jesucristo. Así lo dice Hebreos 12:2. Y con eso nos despedimos, esperando que este programa los haya despertado, porque lo que busca este programa es despertar, que toda tu manera de pensar en cuanto a Dios sea cambiada,
Que la palabra de Dios te transforme, cambie tu entendimiento. La palabra de Dios es la que tiene la fuerza y les quiero agradecer que nos hayan permitido esta media hora estar en sus hogares. Los esperamos en el mismo canal y a la misma hora y en el mismo día. El Señor Jesucristo los bendiga a ustedes y a toda su familia. Levántate, Señor, levántate, tus enemigos huyan. Levántate, levántate, Señor.